Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque podemos en medio de tantas dificultades poder llegar a los necesitados con tu palabra, con tu presencia. Bendice toda esta multitud, a los oyentes radiales. Estamos reprendiendo todo estorbo, toda dificultad en el aire, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Abre tu palabra, bendice las aportaciones y a los dadores alegres. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. En Hechos 1, voy a leer dos frases. Dicen en el capítulo 7 y 8, no toca a vosotros saber. Solo voy a leer ese pedacito. Luego en el 8 dice, pero recibiréis poder. Nota eso, no toca, así parafraseándolo, no toca tanto saber como recibir poder. Toca a nosotros recibir poder. Y hay que saber, pero dice, no toca a vosotros saber respecto a ciertas cosas que vamos a ver, pero sí recibiréis poder. Y dice, para estar, según Mateo 28, hasta el fin de esta edad. Hasta el fin de esta edad. Toca a vosotros recibir poder para estar hasta el fin de esta edad. Si usted no lo cree, lo leemos Mateo 28, en donde dice, enseñando todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré todos los días hasta el fin del mundo, dicen unas versiones, de esta edad dicen otras, y en otras dice de este siglo. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Muy bien, vamos a ver qué enseñanza tenemos al respecto, ¿verdad? Primero, hermano, ponga atención a esto. El Señor organizó decía, a la iglesia para llevar el mensaje y la enseñanza a todo el mundo. Ahora usted sabe, el tiempo no siempre coincide con las actividades de unos y de otros. Como que se acabara el tiempo para una cosa y empieza para otra cosa, y a unos les toca un turno, a otros otro turno. Por ejemplo, para explicarlo mejor, el Señor puso una parábola de contratar trabajadores en la viña, y puso que contrató a unos temprano, a otros después, a otros después y a otros después, hasta que contrató a los últimos. Entonces, aunque era su viña, su misma viña, los trabajadores eran de distintas tandas de trabajo. Y claro, unos trabajaron en una forma, en esta tanda de contratación, otros en otra forma, y para decirlo más claro, trabajaron más tiempo los primeros contratados que los últimos contratados. Es decir, a nosotros nos va a tocar vivir ya los fines de los siglos. A otros les tocó vivir los principios de los siglos. Pero al final todos iban a estar recibiendo la paga. Ahí lo importante es que lo que les tocó a unos no les tocó a otros, aunque hubieran querido ellos. Por ejemplo, los que llegaron en la primera tanda a trabajar, quizá pensaron, bueno, nosotros trabajamos todo el día, y a aquellos les tocó fácil, solo unos minutos. Pero el caso es que así es. Siglos anteriores a los nuestros, la iglesia tuvo otra clase de actividades. Usted nota que la primera tanda de cristianos les tocó dificilísimo. Les tocaron los circos romanos, les tocaron todas aquellas persecuciones de los emperadores, no nos tocaron a nosotros. Cada uno tiene su turno. Entonces acá el Señor ahora está contratando a la hora de ascender, contratando otros trabajadores para la viña. Ya había
tratado con Israel y había tratado con otros, pero ahora va a tratar con los últimos. Y les dice, ahora ustedes están preguntando, ¿qué hay del reino de Israel? Ahí es donde aprovechó para decirles, no les toca saber eso. Como diciendo, dejen el asunto del trato con el reino para los del reino, diríamos, y para su tiempo. Pero ustedes, eso ya es con nosotros. A cambio de no tener conocimiento de todo eso, de no estar enterado de detalles que va a vivir esa gente, recibirán poder. A eso ya es otra cosa. No les dijo a los otros que recibirían poder. Y es muy claro porque les dijo, vayan al aposento alto, ahí van a recibir poder. A los otros no les dijo que fueran a ningún aposento de esa clase. Eran llamados, por ejemplo, antes de la cruz, llamados por el Señor para transmitir sus enseñanzas. Usted sabe, no eran ungidos, el ungido era el Señor, pero estaba enviando gente que iba a recibir poder después de la cruz. Ahora ya, hablando después de la cruz, dice, ustedes recibirán poder. ¿Pero para qué? El poder no es necesariamente santidad. Porque cuando habla de santidad, dice santidad. Y cuando habla de poder, dice de poder. Y cuando habla de sabiduría, pues sabiduría. Amén. Ahora dice, pero recibirán poder. Poder. Ahora, ese poder iba a ser para repartir el evangelio por todo el mundo. Pero entonces está diciendo, lo van a repartir con el poder del Espíritu Santo. Amén. Me estoy haciendo explicar. Ahora, al recibirlo, ese poder del Espíritu no les garantizaba una vida santa, si no se sometían. Pero les garantizaba una ministración del evangelio con las señales. Fíjese qué interesante. O sea que no es lo mismo tener dones del Espíritu, no es lo mismo que haya maravillas, que haya milagros, que la santidad, que es otro tipo de manifestación del Espíritu. Muy bien. Entonces vemos ahora, vamos a ser llenos de poder, y dice el escritor acá, en el capítulo 1, estoy por describir las cosas que Cristo comenzó a hacer. Entonces no está hablando de todo lo que Cristo va a hacer. Qué interesante. Si está hablando que va a explicar lo que comenzó a hacer, no solo hacer, sino dice hacer y a enseñar. Entonces quiere decir que no lo va a hacer todo el Señor, sino que Él lo va a hacer todo por medio de delegaciones. El Señor se fue hace 2000 años, se fue, ascendió al cielo, pero delegó. Ahora, ¿cómo delegó? Delegó con poder. Eso es lo que estamos leyendo. Delegó con poder. Irán por el mundo con poder. Bueno, ¿quién ha modificado el evangelio? ¿Quién ha convertido el evangelio, por ejemplo, en discursos nada más? Ahora se discute, se polemiza si el evangelio tendrá señales todavía o no. Pues yo pregunto, ¿y quién ha dado la contraorden? Si es, recibiréis poder hasta que difundáis el evangelio hasta el fin del siglo, pues hasta el fin del siglo va a haber poder. ¿Por qué algunos lo quieren cancelar ahora?
Ahora ya no, dice, ya pasó el tiempo. ¿Tiempo de qué? Si el siglo no ha pasado. Entonces, hasta que el siglo termine, tendrá que haber poder. O algo está pasando si no hay poder. Poder salvador, muy bien. Y algunos dicen, no, pues solo es para salvar. Pero también hay, y debe haber, poder para el cuerpo, sobre el cuerpo, y poder sobre el alma. Amén. Si no, no es un evangelio completo. ¿Para qué ir al aposento alto y recibir poder si solo se trata de convencer? ¿Para qué ir al aposento alto y recibir la fuerza del cielo si solo se trata de reuniones sociales? ¿Para qué llenarse de esas virtudes especiales si solo va a ser charlar y tomar una taza de café? Se convertiría la iglesia que dejó el Señor en una entidad muy, muy por debajo de lo que el Señor concibió. No toca entonces tanto llenarnos de conocimiento para disertar, sino poder para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. ¿Por qué poder? ¿Por qué poder? Porque los poderes del enemigo se vendrían en contra. Habría una avalancha del enemigo contra la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ir como una avalancha también. Al diablo no se le puede decir tenga la bondad, señor diablo, de hacerse a un lado. Hay que echarlo. Con el diablo no hay alianzas. Échenlo, dice el Señor, en mi nombre. Bueno, pues los demonios, hay gente que no le gusta oír eso, pero los demonios, que la Biblia dice, se atrincheran para estorbar a la persona que va en la línea del Señor, para hacerle de difícil el día, para preocuparlo para esto, para el otro. Pero dice, hollaréis las fuerzas del enemigo para que no los dañe. Y entonces se puede tomar autoridad sobre ellos. Les dio autoridad a los discípulos. Y eso que los discípulos de antes de la cruz no estaban bajo la unción del Espíritu. Y eso que los discípulos antes de la cruz no conocían el Pentecostés. Pero les dio el apoyo por medio de la fe a su palabra y los envió con poderes delegados. No del Espíritu en sí, sino delegados por Cristo. Pero iba a enviar después de la cruz a los discípulos con poderes del Espíritu. Como que si les dijera a los de antes de la cruz, ahora yo los respaldo, ahora yo voy a hacer en ustedes lo que van a hacer, pero después voy a que venga el otro. Y el otro estará en ustedes y estará sobre ustedes, y entonces ustedes en él harán cosas mayores. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora se pasaría al estado en que Cristo estuvo. Voy a explicarlo mejor. Los discípulos antes de la cruz no estuvieron en el estado en que Cristo estaba. No tenían el Espíritu Santo morando en ellos. No tenían el bautismo. Entonces eran diferentes a Cristo. Pero cuando el ungido de Dios hace maravillas por el Espíritu, produce después de la cruz, porque la semilla tenía que morir para dar fruto, como fruto produce otros semejantes a él. Como él ungido, ellos ungidos. A él haciendo esto y el otro, nosotros haciéndolo también. Fíjense qué cosa más maravillosa.
Lo que cambió la situación fue la unción del Espíritu. Por eso es que la siguiente etapa, cuando Cristo regrese, es tomar a la iglesia y ponerla en los fines de los siglos como Él viene. Él no viene solo ungido. Nosotros nos vamos siempre detrás. Allá antes de la cruz, ni ungidos. Ya después, ungidos. Pero después, gloriosos. Un aplauso al Señor, déle el aplauso. Gloria a Dios. ¿Cómo va a ser la iglesia durante el tiempo actual? Es decir, ahora que no ha venido el Señor. Va a ser como Él ungido. En la medida que nos sometamos. Por eso Él dijo que nosotros iríamos por el mundo, y dijo Él, cosas mayores que las que yo hago, haréis. O sea, delegó. Pero lo delegó porque íbamos a ir ungidos. Ungido Él, ungido nosotros. Pero cuando Él ascendió, dijo que volvería. Y entonces dice otra porción de la Escritura, y cuando le veáis, porque como vuestra vida está escondida en Él, cuando le veáis, hablando de nosotros, no el mundo, porque el mundo en ese momento no le va a ver, pero cuando nosotros le veamos, seremos semejantes a Él. Me parece que es Colosenses, ¿verdad? Si leemos ahí, va a ver usted, hermano, que se ve claramente que el Señor nos va a hacer subir, ascender otra grada. Si habéis muerto, ¿cómo es que dice? Vamos a 3, creo que es. Si habéis resucitado con Cristo, es decir, si estamos vivos en Cristo ahora, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Óigalo bien. Porque habéis muerto. Fíjese que arriba decía, si habéis resucitado. Ahora está diciendo, porque habéis muerto. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Resucitamos o nos morimos? Resucitamos espiritualmente, porque todavía no hemos muerto así físicamente. Resucitamos espiritualmente para morir al mundo. ¿Ya? Y habiendo muerto al mundo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo, vuestra vida, se deje ver, qué tremendo, no cuando venga a la tierra otra vez, sino cuando se deje ver. Por eso es que dice Él, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Por eso dice, un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis. Ahora estamos en el poquito y no me veréis. Qué glorioso. Porque cuando Él regrese por nosotros, que es lo que está hablando Colosenses, cuando se deje ver, o como dice otra versión, cuando se manifieste, entonces, no ahora, sino entonces, la palabra es bien clara, no está diciendo ahora, sino que cuando se deje ver, entonces vosotros también seréis vistos con Él en gloria. ¿Cómo lo va a ver entonces el mundo a usted cuando Cristo regrese por nosotros? Lo va a ver que está con Él. Y todavía no estamos hablando de la segunda venida, porque en la segunda venida ya viene y nos manifiesta a nosotros. Y nos va a hacer que el mundo nos vea. Bueno, el tema no es ese. Volvemos a los hechos. Quiere decir entonces, hermano, que cuando el Señor fue recibido arriba, en el cielo, estaba escribiendo el capítulo 1 de los Hechos. Entonces,
empezó a dar mandamientos antes de irse. O sea que hay algo que obedecer, hermano. Que se fue, quisiéramos verlo, pero se fue, muy bien. Pero ¿qué dejó dicho? Una persona me dijo una vez, yo quiero más de Cristo, quiero conocerlo. Pues debe empezar por conocer las últimas palabras del Señor antes de irse. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras antes de irse? Ahí están las instrucciones. Como cuando se muere un ser querido, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen las últimas palabras que dijo? Ahora el Señor, sus últimas palabras fueron: no toca a vosotros envolveros en conocimientos nada más. Pero recibiréis poder para ir a todo el mundo. ¿Por cuánto tiempo, hermano? Por supuesto, cada generación tenía la orden, pero ¿por cuánto tiempo? Los de las generaciones pasadas, por el tiempo hasta que llegó la muerte, para ellos. Pero nuestra generación, que es la generación que no verá muerte toda. Entonces ya no dice hasta que se mueran, y serán mis testigos hasta que se mueran, ¿no? Porque van a haber muchos que no van a morir. Entonces serán testigos hasta el fin del siglo. Bueno, debo hacer una pregunta en paréntesis. ¿Usted cree que es de la generación que verá el fin de los siglos? ¿O no? Porque hay quienes no lo creen, dicen, no, falta mucho. Siempre están diciendo, a mí no me asustaría, me dijo un hermano el otro día, si todavía pasan otros 2000 años. Ya aflojó las cuerdas, ¿verdad? De su guitarra. ¿Por qué? Porque a nosotros nos alcanzan los fines de los siglos. Gloria a Dios. Y lo más lindo, hermano, es que muertos o vivos veremos ese final. ¿O no? Sí, porque cuando finalice, levanta a los muertos si están muertos, de Él. Y cambia a los vivos, de Él. Y entonces lo miramos de todos modos. Por eso es que dice, sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Así que no se aflija así. No sé si se va a afligir, ¿verdad? Pero si se puede ir a la verbena a dar una vuelta, no se va a quedar ahí. Ni siquiera en el otro cementerio tan bonito que dan ganas hasta de quedarse, de verlo por encima. Muy bien, vamos a ver algo interesante en el fondo. Fíjese bien. Entonces, ¿qué fue lo último que hizo el Señor? Bueno, o mejor dicho, lo primero que hizo antes de irse. Escogió, dio mandamientos, verso 2, capítulo 1, Hechos, por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. ¿Para qué? Para que los apóstoles le dieran a los otros ministros y los otros ministros junto con los apóstoles le dieran al pueblo y el pueblo recibiera el mensaje. Ahora usted note el orden ministerial. Lo mismo pasa con las cartas apocalípticas, al ángel de la iglesia, para que el ángel de la iglesia se lo dé a la iglesia. Al ministerio, honrando los ministerios. Y una vez que pone en movimiento eso, pone en movimiento las órdenes por el Espíritu. Fíjese que ahora, perdón, aunque no ha bajado todavía el Espíritu Santo, a esas alturas, está en Él, en Cristo. Entonces Él da órdenes por el Espíritu. Ahora como que está transmitiendo ya al que sigue. ¿Por qué no las da las órdenes Él directas? Jesús a la gente, como antes de la cruz. Porque ahora ya era otra etapa. Entonces dice, bueno, ahora las órdenes son por el Espíritu. El que va a venir, que está en mí, yo les doy las órdenes por el Espíritu. Pero se las dio a los apóstoles. Por eso el Evangelio se llama apostólico.
Gloria a Dios. ¿Cuál cree usted que fue el afán de conseguir 12 apóstoles? ¿Y cuál sería el afán de que cuando se destituyó a uno, luego pusieran al otro? Porque eran 12 tribus las de su pueblo. Y no podía ser 11 apóstoles. ¿Y cuál era la razón de los 12 para 12 tribus? Que todo su pueblo estuviera cubierto con apóstoles cada área para que por ahí llegara la comunicación. Y Israel es nuestro ejemplo. Entonces Israel cubrió sus 12 áreas. ¿Cuántas áreas tendrá que cubrir la gentilidad? Luego entonces tienen que haber ministros de esa categoría ahora. Porque las órdenes van a ser por el Espíritu, apostólicamente y por áreas. Aleluya. Por ejemplo, las órdenes que llegaban a Judá, a la tribu de Judá, no eran las mismas órdenes que llegaban a la tribu de Leví. A la tribu de Leví llegaban instrucciones sacerdotales. A la tribu de Judá llegaban instrucciones de alabanza. Entonces, las áreas son para que cada área reciba lo que necesita recibir para distribuir lo que necesita distribuir. Por eso es que en nuestras sociedades, por ejemplo, hay gremios médicos, gremios de ingenieros, gremios de obreros, gremios de esto, porque cada uno conoce su idioma y así se maneja. Entonces la iglesia va a tener ministerios de acuerdo a las áreas. Ahora esas instrucciones que el Señor estaba dando, las estaba dando por el Espíritu, pero ya había escogido a los ministros, escogidos de antemano, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, y les mandó que no salieran a los paganos, sino hasta que recibiesen el poder. Eso es lo que estoy leyendo yo aquí. Ahora, por favor, ¿quién dio la contraorden de que salieran sin poder? Me dijo alguien, entonces quiere decir que yo no puedo ir a pregonar porque no he sido bautizado. Bueno, como una persona que ha experimentado ya Cristo, pero eso es un testimonio. Pero ya para función sacerdotal tiene que ser ungido. Ningún sacerdote funcionó si no era ungido. ¿Ya se fijó? Entonces es como que les hubiera dicho el Señor antes: ningún sacerdote haga ministraciones si no es ungido. Bueno, ahora de este lado ya de la cruz, en el lado de la gracia, ninguno sea ya salvo, siendo ya salvo, vaya a los paganos como sacerdote del nuevo pacto, sin unción. Puede decir cualquier cosa antes de eso, lo pueden estar preparando, lo pueden estar conformando a la nueva edad, pero todavía no está en la plenitud, sino hasta que es llenado con el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver acá, entonces los manda. Ahora vayan a todo el mundo, pero van a recibir el Espíritu Santo con poder, y entonces ya no van a estar tan interesados en los tiempos, en las sazones, en las fechas, sino que van a estar, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, siendo mis testigos hasta lo último de la tierra. Una pregunta. ¿Ya llegaría la iglesia hasta lo último de la tierra? ¿Quién contesta? Ya contestó el hermano aquí. No, dice el hermano. No, pues, no ha ido hasta lo último de la tierra. Ahora, otra pregunta. ¿Y usted cree que va a ir hasta lo último de la tierra? ¿Quién? La iglesia, ¿verdad? ¿Y si el Señor viene hoy y se la lleva? Después. ¿Cómo no? El Señor tiene que hacer
a la iglesia eso. Él va a venir a darle, ya no solo el poder, ya lo tiene el poder. Va a venir a darle su presencia y a darle, diríamos, la gloria que necesita para ir hasta lo último de la tierra. Porque usted sabe que una cosa es que la iglesia vaya también hasta lo último de la tierra, lo estamos viendo ahí, y otra cosa es que según Efesios 3:10 va a ir hasta los lugares celestes. Entonces es otra etapa, pero esa no es ahora, aunque en este momento me refiero, pero dice, para que comuniques la multiforme sabiduría de Dios, le dice a la iglesia, en los lugares celestes, ahora. Ya lo leyó, 3:10 de Efesios, léalo. Para que ahora comuniquéis. Entonces va a haber un espacio largo para la iglesia que va a llenar esa función. Ahora bien, si fuera así como estamos, con saco, levita y pantalón, que vamos a ir a los lugares celestes, ¿cómo va a volar usted por los aires? Como en las películas, ¿verdad? Que lo revuelcan al héroe ahí y ni el sombrero ni el peinado se descompone. Tiene que haber una transformación para que podamos volar. ¿Cuántos creen que eso va a suceder? Se tiene que cumplir Efesios 3:10. Son etapas. Iréis a Jerusalén, a Judea, a Samaria, miren las etapas. ¿A dónde más dice? Hasta lo último de la tierra y a los lugares celestes. Eso se salió ya de la tierra. Entonces el campo se va a ir ampliando, se va a ir ampliando, se va a ir ampliando, pero nosotros vamos a ir cambiando, porque no vamos a poder en esta dimensión. Un aplauso fuerte para... Gloria a Dios. Entonces volvieron a Jerusalén gozosos. Miren qué palabras oyeron. Regresaron gozosos y habiendo dicho estas cosas, él se levantó en una nube que lo ocultó. Se fue. Y entonces 2 testigos. El Señor dejó 2 testigos. Como va a traer 2 testigos después. Y estaban los discípulos, se fue el Señor, se fue. Esperaban ver ángeles o saber qué, ¿verdad? Aunque yo creo que la nube esa que lo recibió era nube de ángeles, pero hasta allá arriba. Y en eso estaban platicando todos tristes, cuando unos señores ahí les hicieron así en la espalda, este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir. Y se volvieron y eran varones de vestidos blancos y eran 2. Así vendrá otra vez. Entonces cuando el Señor regrese va a tener 2 testigos abajo o testigos abajo y va a mandar 2 testigos después y lo van a estar anunciando y va a mandar ángeles que lo anuncien, etcétera. Eso va a estar emocionante, hermano. Ahora, claro, todo esto nos lleva a la siguiente conclusión. La iglesia tiene una tarea muy superior a lo que nosotros imaginamos. No es ir nada más a contar 2, 3 palabras, a repetir lo que Cristo dijo hace miles de años. Mucho más que eso. Es a dar el mensaje final al mundo. Es por eso que decimos que es la ocupación más grande que pueda tener el hombre. Dice, entonces me vais a hacer testigos. Me vas a hacer testigos hasta que se termine el siglo, la edad. Ahora me pregunto, ¿cómo van a ser los testigos de la iglesia al final de la edad? Si va a ir agarrando fuerza, cogiendo fuerza.
Cuando venga el final de la edad, transformados porque lo habremos visto ya, así como lo estoy viendo, increíble, transformados, semejantes a Él. Él va a ir a la cabeza y nosotros detrás de Él, como los discípulos, ¿verdad? Y van a haber discípulos escogidos más cercanos, otros más lejanitos, según nos entregamos aquí. Se va a repetir, hermano. Y va a estar mandando, vayan ustedes para acá, tráiganme a Tomás, y tráiganme a los Pedros, y tráiganme a los... Váyanse por aquí, váyanse, después llego yo. Y usted va a ir, va a dar el mensaje por ahí. Y dice, no habréis terminado de recorrer Israel sin que veáis venir al Hijo del Hombre. Ya, pero si ya vino para nosotros. Sí, pero lo vais a ver venir a gobernar. Y el mundo lo va a ver, ahí lo va a ver todo el mundo. Se dejará ver por todo el mundo. Cuando venga por nosotros se dejará ver. Hechos 10:40, solo por los suyos, que Él escogió antes. Pero cuando venga a la tierra, a tomar la tierra, será visto por todos. 1:7 de Apocalipsis. Todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron. Van a ver en el Seol, en el infierno, van a ver espectadores. No va a quedar ningún demonio sin ver, no va a quedar nadie sin ver al Hijo del Hombre, porque le dijeron a Caifás, lo verás. Ese era un incredulazo. Lo veréis viendo, lo veréis viniendo con poder y gloria sobre las nubes. El otro se va a dar el gran susto, nosotros felices. ¿Y todo esto para qué, hermano? Para decir que la iglesia debe recobrar el concepto de su ubicación. Cuando la iglesia cobre su ubicación y que sepa por experiencia personal que puede atar demonios, que puede sujetar diablos, que puede tomar con poder y autoridad las cosas, va a ser diferente. Ahora la iglesia tiene mucha timidez, quizá está rodeada de mundo y no tiene la influencia que va a tener entonces. Hermano, por eso tenemos que luchar con nosotros mismos. Somos inútiles, somos ruines, fallamos a cada rato, todos fallamos, hermano. Y quien reclame, sí, tan fallones que son, inclúyese también, porque usted también se echa sus falladas. Como cuando cogemos, ¿verdad? Qué tremendo como Israel le falló a Dios, ¿verdad? Siempre desobedientes, qué duros de servir. ¿Y nosotros? Suavecitos de servir. Yo creo que ellos eran duros de servir, nosotros somos re duros, cocoduros somos nosotros. Pero, seremos testigos. Ahora, una cosa muy interesante. ¿Quién podría ser testigo del Señor ahora? Por perfecto. Y que saliera por la calle, mire, sea como yo. Mire, yo aquí, yo allá. Por eso no me gustan a mí a veces ciertos testimonios, hermano. No todos, hay unos bien centrados. Pero aquellos testimonios que he oído muchas veces, es que yo era, y sigue todavía. Aquel exhibicionismo es que yo mataba a 4 y ya tengo ganas de matar a otro. Y habría que ponerle una medalla, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que convenir, hermano, que cuando nosotros nos predicamos a nosotros mismos como modelo, estamos haciendo muy mal, porque no hay uno que pudiera predicar entonces.
ni las mujeres ni los hombres. Seríamos fanfarrones nada más. No es asunto, yo hago y yo deshago. No, hermano, presentamos a Cristo, no nos predicamos a nosotros, presentamos a Cristo el perfecto. Aleluya. Y estamos edificando a los santos, pero no somos inmaculados, pues. A ver, ¿quién es el predicador más eficaz? El que no comete pecado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hermanazo que no comete pecado? ¿Y dónde está la hermanita tan linda que ya en vitrina de una vez? No está, no hay. Sino que uno recoge de su misericordia del Señor y viene a decir, el Señor tiene misericordia de mí, el Señor me perdona, el Señor está conmigo. ¡Aleluya! ¿Cuántos recibieron la misericordia de Dios este día? Dice que desde la mañana ya está esperando la misericordia, porque el Señor ya sabe de qué padecemos. Y desde la mañana ya está ahí con su misericordia. Aquí estoy con mi misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. El mejor momento del hijo pródigo no fue la bañada, ni la fiesta. El mejor momento del hijo pródigo fue cuando mugriento, deshecho, creyendo que no valía pero ni un comino, vio de lejos la puerta de su casa y vio al papá que estaba afuera mirándolo. Dijo, papá me espera. Así como soy, corrió. Y le pegó el abrazo. Si no lo corre, hubiera tenido vergüenza. Un hijo pródigo moderno se fue de su casa haciendo barbaridades con papá y mamá. Y no quería regresar, no porque no tuviera deseos, ya estaba arrepentido, pero no creía que lo recibieran otra vez. Y el papá, comprendiendo que el hijo ya estaba como para regresar, y la mamá como que presienten los padres, ¿verdad? Pusieron cordones de bienvenida en todos los árboles de la casa. Y el hijo dijo, antes de ver eso, dijo, si me reciben, yo no tengo ánimo de llegar. Si me reciban, pónganme un cordoncito. Yo voy a pasar mañana sin que nadie me vea. Le voy a pasar por la puerta y voy a ver un cordoncito, ahí es que me van a recibir. No le pusieron uno, le pusieron cordones en los árboles, en la baranda, para que no dejara de verlo. Y cuando vio tanto cordón, hasta ni tocó, hermano. Pues yo le digo una gran noticia. Este Cristo que se fue, este que preparó la iglesia y que la dejó así como usted está oyendo, te dejó cordones rojos por todos lados, diciéndote. Aleluya. La parábola del pródigo a mí me emociona cada vez que la leo. Y la leo muchas veces. Y me emociona cuando el papá no le reprochó nada. Lo vio, lo abrazó, ni siquiera le dijo, báñate primero, no. Era carne de él. Mugrienta, pero ya lo iban a lavar, ¿verdad? Le pegó el beso en el cuello, óigame bien, y no le dijo, oh mi sinvergüencita hijo, ni broma siquiera, mucho menos decirle, ajá, así te quería ver regresar, hecho pedazos, sino que lo que hizo fue, siervos,
vístanme lo mejor a este que viene. Hagamos fiesta porque este muerto era y ahora vive. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina en la fiesta la conversación del pródigo? Yo hubiera querido estar cerca y arreglado, con mejor calzado. Era el galán de la fiesta. Y como usted sabe, en las fiestas se habla de cualquier cosa, hasta del tiempo. Que un mal tiempo, ¿verdad? Que no sé qué. Y que esto, que es tonteras se hablan ahí, hermano. En cambio, el pródigo seguramente hablaba, decía, yo no merecía estar aquí. Mire, mi papá me tiene en fiesta. Y el motivo de la fiesta era él, hermano. Todo lo que conversaba era, no, yo no merezco nada de esto. Yo merecería azotes, yo merecería esto. Eso es. Pero el que se llena la boca de fanfarronada, que ahora sí es el campeón del mundo, lo más seguro es que no está seguro. El que está en Cristo dice, yo no sé por qué, pero me aman y aquí estoy. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha. ¿Cuántas veces lo ha perdonado el Señor? ¿Ah? ¿Cuántas? 70 veces. 7 cada vez. Cada día. Vamos a ministrar a su alma. Usted es de la tanda de discípulos que Él escogió para recibir las últimas órdenes, para ir hasta el final del siglo. Probablemente no verá muerte. Gloria a Dios. Usted es. Recibe en su alma una nueva dotación. Reciba en su alma nueva fuerza, perdón de pecados por la sangre de Cristo, que ayuda a nuestras debilidades, nuestras limitaciones, y cada día nos va levantando hasta que lleguemos a la madurez. Algún día, a la madurez y a la perfección. Reciba, hermano. Aleluya. Reciba en el nombre del Señor. Reciba. Vale la pena seguirse postrando y humillando ante el Señor hasta que llegue el premio. Aleluya. Aleluya. Reciba, hermano. Reciba bendición. Ahí en su alma agitada, ahí en su alma acongojada, o bien en su alma rebelde, fría, indiferente, desorientada. Reciba el beso en el cuello. Ese no es el beso en la boca del amor. Es el beso del arrepentimiento y del perdón. Aleluya. Llénese de la misericordia de Dios. Dígale que tenga misericordia de usted. Yo le digo que tenga misericordia de mí. Que tenga misericordia de nosotros. Si la luz que en nosotros hay a veces parecen tinieblas, ¿qué serán las mismas tinieblas? ¿Cómo será allá en el mundo? ¿Cómo será en medio del pecado? Aleluya. Reciba, hermano. Levante bien sus dos manos. Reciba de parte del Señor. Reciba.
Primero, terreno adecuado. Ábrase como surco. Reciba ahora mismo, ahí donde está. A pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas y las luchas, reciba ahí donde está. En el nombre de Jesús. Aleluya, reciba, hermano. Que su alma se llene ahora, esta noche. No predicamos un evangelio de perfección humana, sino de perfeccionamiento del espíritu. Progresivo cada día, cada noche. Aleluya. Vamos a alabarle brevemente, porque el tiempo es corto. Y ya salimos. Pero vamos a adorarle y alabarle con los hermanos. Aleluya. Aleluya. Atráeme. Aleluya. Tráeme, Señor, atráeme a ti en pos de mí. Gloria. Que te atraiga el Señor. Que te atraiga. Que te atraiga. Atráeme. Atráeme. Aleluya. Aleluya. Tome del Señor. Tome del Señor. Tome del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios.